en El Dorado va a pasar que las maletas llegan y van a pasar por un filtro y pues te las van a revisar. En cambio, en Guaymaral, cada quien es competente de su hangar, de su no sé, de su terminal de transporte, que cada quien lleva su carga y a veces ni se la revisan, porque en un club privado, pues a ti no te están revisando cada rato que sale y que sacas con tu propio avión. O sea, realmente el control es muy mínimo ahí. O sea, podrías llevar realmente lo que sea y puedes pasar de largo tranquilamente. Bienvenidos a Red U al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Red U al Aire es el podcast de la Red UA, una organización de jóvenes que busca combatir la corrupción en Colombia. Si quieres apoyar esta iniciativa, puedes darnos tu aporte voluntario a nuestra cuenta de Habienda disponible en la descripción de los episodios. Con este buscaremos contribuir a la sostenibilidad de la organización y a seguir aportándole a nuestro país. Bienvenidos a este episodio, donde junto con Lau Sofi conversamos con dos pilotos, quienes nos dieron su perspectiva sobre el aeropuerto de Guaymaral y la falta de controles sobre las cargas. ¿Creen que esto abre paso a caminos de corrupción en el aeropuerto? Escúchenos para saber más. Hoy tenemos a Tomás y a Roberto, dos capitanes que invitamos para hablar sobre algo muy sonado en las últimas semanas y es el aeropuerto de Guaymaral. Bueno, para empezar quisiera saber por qué Guaymaral es un aeropuerto importante en Bogotá, por qué está en Bogotá si ya tenemos El Dorado y cuál es su relevancia en términos de aviación. Ok, realmente el aeropuerto de Guaymaral es un aeropuerto necesario en la ciudad de Bogotá debido a las altas frecuencias y operaciones que se manejan en la ciudad de Bogotá. En El Dorado, el Aeropuerto Internacional del Dorado, se manejan alrededor de 800 operaciones diarias, manejando así más o menos 100.000 pasajeros al día. Esto hace que el flujo en el tráfico aéreo sea muy alto, lo cual hace necesario la existencia de Guaymaral. Básicamente es aligerar un poquito la carga en el espacio aéreo y tenemos el demás tipo de aviación que es un poco menos conocida, como la aviación general, donde funcionan los vuelos charters, la aviación de instrucción y todas estas aerolíneas como Ambulancia, Llanera de Aviación, que lo que van a hacer es prácticamente eso, aligerar la carga del Dorado y por rendimiento y todo eso va a hacer que sea mucho más sencillo la operación aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, Roberto, gracias por esa aclaración, porque a veces no tenemos una idea concreta de por qué varios aeropuertos, cuál es su función y a qué se debe toda esta dinámica. Y vamos a pasar a la segunda pregunta, no sé, Roberto o Tomás me la puedan contestar, y es la siguiente. ¿Cuál es la reglamentación aeronáutica y cuáles son los protocolos que realiza la Aerocivil para dejar salir cargamento de este aeropuerto? ¿Se validan documentos? ¿Se inspecciona cajas según muestra aleatorio? Es decir, ¿cuál es como la regulación y cómo se hace cumplir esta regulación en medio, pues, para el aeropuerto Guaymaral? Bueno, pues en este caso es algo un poco que en estos momentos, si uno se lo pone a analizar, pues está como en medio de pues como un poco de polémica. Incluso esta mañana salió un artículo en el que hablaba de que la Aerocivil, que es la que en teoría es la que está manejando Guaymaral, o sea, es la que está encargada del manejo de este aeropuerto, no tiene, digamos, ninguna concesión en específico. En teoría, esa es la que Aerocivil debe ser el que maneja este tipo de aeropuertos. Entonces, espera, tengo una pregunta, perdón, Tomás. La Aerocivil es diferente a la policía, ¿sí? Correcto. O sea, sí. no se relacionan en lo más mínimo. No, pues la Aerocivil, digamos, es como la autoridad aeronáutica en Colombia, y ellos, pues hay unos reglamentos que se llaman los RACs, que son los que, digamos, establecen cómo funcionan todos los aeropuertos, si son concesionados, si son privados, si son como sea, pero pues digamos son aparte. Entonces, en este caso, y lo que te comentaba esta mañana, frente a lo que está pasando, la Aerocivil, digamos que decía que ellos tenían un rol en este tipo de aeropuertos, y realmente el RAC lo dice, que el
el que se encarga del manejo del aeropuerto, el que debe responder por lo que pasa en el aeropuerto, aunque haya hangares privados, escuelas, lo que sea. Y en este caso, pues estaban, digamos, como enfrentando, diciendo, no, la policía es el que tiene que hacer los controles. Y los de la policía decían, no, los del aerocivil son los que tienen que hacer los controles. Entonces, es un poco confuso ese, digamos, hecho en el que cada uno se está echando para un lado la responsabilidad y nadie toma como tal como la responsabilidad en cuanto a estas inspecciones que se hacen. Tomás, yo quiero preguntarte algo frente a ese tema. ¿No es importante como más bien impulsar una coordinación entre la aeronáutica civil y la policía? Es decir, porque obviamente si va a entrar y salir cargamento, es importante saber qué entra y qué sale. Y claro, la autoridad en estos temas debería también ser, pues, cuando se den actividades ilícitas, en dado caso que, pues, en cualquier aeropuerto puede pasar, está la posibilidad como que exista una coordinación entre la aeronáutica civil y la policía, o ya existe, o simplemente es difícil que se coordinen estas instituciones. Sí, claro, digamos que, y volviendo al tema este del artículo de esta mañana, incluso el Aerocivil decía que toda aeronave que despega de Guaymaral debe ser revisada por la policía antinarcóticos, que ¿Toda? claramente, eso es lo que dice la aeronáutica civil, claramente no tiene nada de veracidad, ¿no? Sí, esa es la Y teoría digamos que dice sí, eso. o sea, en la teoría dicen que sí, que hay que revisar todo, ¿no? Pero pues en la realidad eso no se hace. Ese artículo salió esta mañana en la revista Semana. Me te interrumpo, es que también hay que aclarar un poquito para que la gente entienda, es que, o sea, Guaymaral, eh, aparte de ser el aeropuerto como secundario de la ciudad de Bogotá, es increíblemente el tercer aeropuerto más transitado en Colombia, después del Olaya Herrera de Así Medellín, es. el cual Wow. maneja alrededor de 150, 200 y 300 operaciones que va a ser muy complicado, así todos queramos que cada avión se revise y cada aeronave sea inspeccionada por la policía, va a ser muy complicado, porque, o sea, todas estas aeronaves se manejan desde un hangar privado, que ya es cuestión de cada quien ponerle sus reglas y decir que la policía va y hace ciertas inspecciones, pero tampoco hay el suficiente personal para hacerle una inspección a cada de las 300 aeronaves que llegan o salen del aeropuerto. Exacto. Incluso en uno de los reglamentos, en el reglamento 160, se supone, dice que los explotadores de las aeronaves, o sea, digamos en este caso, pues los que están a nombre de los aviones o digamos los hangares privados son los encargados de y responsables de inspección de las aeronaves. Eso dice, digamos, estos reglamentos, que digamos que por ese lado justificarían un poco que la policía no haga tanta presencia, pero pues es un poco como contradictorio un poco. Y desde su experiencia, sé que los dos han volado desde Guaymaral. En sus vuelos, ¿qué tantas inspecciones recibieron, por ejemplo? Pero, O sea, bueno, no sé, en el caso del capitán Tomás, en mi caso, realmente saliendo de Guaymaral recibí 2 inspecciones, creo que en bastante tiempo y bastantes horas desde pues, que volé desde Guaymaral hacia otras partes, y recibí 2 visitas de la policía donde realmente te preguntan para dónde vas y, y sí, solo eso. O sea, cuando ustedes los inspeccionan, ¿realmente se suben al avión, verifican la carga o es algo muchísimo más como conversacional? Un poco más conversacional, te preguntan, hey, ¿para dónde vas? Así, queridos, van con su perrito y huelen la carga ahí un poquito y ya, o sea, eso es básicamente lo que van a hacer. Y yo tengo otra pregunta. La dinámica que se da en Guaymaral, digamos, en el aeropuerto del Dorado es más reforzada, ¿sí? Como que todo el tiempo están inspeccionando, todo el tiempo están revisando, en ese caso. Es O que, también bueno, es... perdón, te interrumpo, pero yo, digamos que creo que es muy fácil imaginarse las operaciones o los controles de un aeropuerto como el Dorado, porque es un aeropuerto internacional en el que todos los pasajeros sí entran por puertas específicas o por una misma puerta, en teoría, yo sé que son muchas, pero como que hay ciertos controles que están unificados, ya sea para salidas nacionales o internacionales, y realmente los controles específicos sobre los pasajeros me parece que son muy claros y de hecho muy
¿cómo se podría decir esto? Como muy precisos o demasiado fuertes. En Guaymaral yo entiendo que no hay como una salida de pasajeros unificada, o si la hay, o cada quien sale Pero como quiere. frente a la carga. O sea, no tanto el pasajero, sino frente a la carga. Pero considero que pasa lo mismo. O sea, tú en El Dorado entregas tus maletas, ¿verdad? Y todo va como a un mismo lugar. Pero en estos hangares privados, ¿cómo funciona Ujú. tanto el control a pasajeros y a carga, por ejemplo? ¿Es igual que El Dorado? No creo. No, realmente no es igual que el Dorado, lo que tú dices es correcto, o sea, en el Dorado va a pasar que las maletas llegan y van a pasar por un filtro y pues te las van a revisar, en cambio en Guaymaral cada quien es competente de su hangar, de su, no sé, de su terminal de transporte, y cada quien lleva su carga y a veces ni se la revisan, porque en un club privado, pues a ti no te están revisando cada rato que sale y que sacas con tu propio avión, o sea, realmente el control es muy mínimo ahí, o sea, podrías llevar realmente lo que sea y puedes pasar de largo tranquilamente. Y creen que debería haber estos controles para evitar que sucedan más adelante como casos que existan como ese tráfico o esas o cargas ilícitas. ¿Creen que debería implementarse y reforzar la seguridad o por ser un aeropuerto más que todo privado no debería ser tan así? Pues yo creo que dice, o sea, mejor dicho, aquí debería haber control para todos, no solo para los vuelos comerciales o para los que salen por un aeropuerto grande. Yo creo que todos los aeropuertos deberían tener su control, así sea como mínimo, así sea, yo no sé, digamos, como decía Roberto, que pasan el perrito por el avión, así sea un mínimo control, pero es que en verdad es muy poco lo que se ve. Digamos, en todo lo que yo he tenido la oportunidad de volar, nunca me ha tocado ver ningún control frente a aviones, digamos, en el caso de Guaymaral, incluso en otros que funcionan, digamos, de forma semejante, como puede ser Girardot, que también tiene unos hangares privados y es una plataforma manejada por la Red Civil. Nunca me ha tocado, digamos, verlo, pero sí considero que lo podrían hacer, incluso tal vez, digamos, Guaymaral siendo un poco más grande, pero hay otros aeropuertos que funcionan similar, por ejemplo, Girardot, que en esos los controles podrían ser un poco más como asequibles, pero pues digamos en el caso de Guaymaral sí es como muy como complejo, tanto como casi todo es privado, digamos que ahí y tal vez se complicaría un poco ese tema de tantas revisiones. Y teniendo en cuenta esta privacidad, bueno, que estos clubes son privados, ¿la Aerocivil puede entrar fácilmente a hacer inspecciones o realmente hay como una suerte de burocracia en donde hay ciertos clubes que son más respetados y que la Aerocivil no se mete tanto con ellos, o realmente es algo muy homogéneo en cómo la Aerocivil hace los controles, que ya tenemos claro que son pocos y aleatorios a todos los clubes? Pues yo creería que un poco es el tema de que se puede, pienso yo que manejan también como con un tema de, como de reputación, sabiendo que listo, este hangar privado lleva 20 años y en 20 años no ha tenido ningún problema, entonces seguramente a estos no le hacen el mismo control que le harán al hangar que salió con droga la semana pasada, ¿sí? Tal vez yo creo que lo manejan un poco así, y sí, yo creo que en el fondo lo manejan en ese tema en cuanto como a también como a cuántas veces, cuántos problemas ha tenido, si yo conozco a tal persona allá, entonces digo, no, tal vez no, de allá no va a salir. Yo creo que puede funcionar un poco así, lastimosamente. Y digamos, desde su experiencia, ¿qué tan fácil es transportar carga ilícita teniendo en cuenta todo lo que nos han dicho de hay pocos controles? Yo llego a mi club, no sé, en mi carro, en mi camioneta y entiendo, yo me subo de una vez a mi avión privado con mis maletas que pueden llevar o un equipaje normal o cocaína o Ujú. qué sé yo, cualquier otra carga ilícita, y nadie me va a decir como, hey, quiero revisar tu carga, a menos que yo cuente con muy mala suerte, creo Sí, yo. Tú llegas a tu puerta de tu hangar, de tu escuela, de lo que sea, donde tengas tu avión parqueado y a ti nadie te va a revisar nada. Tú puedes llevar ahí, sí, 800, 400, 300 kilos de coca y a ti nadie te va a revisar eso. O sea, está, el miedo existe
si tú vas bacaneado y dices que vas a irte y con eso, pues tú correrás con la suerte, pero yo creo que es muy complicado, pero sí es muy fácil, o sea, Sí, el control es muy realmente no tendría nadie ningún problema. O sea, fácilmente hoy todas las personas que fueron a Guaymara pudieron sacar y nadie se daría cuenta. Desde su punto de vista, Guaymaral es un aeropuerto en el que el tráfico de, pues, no solo de drogas, sino de cualquier carga ilícita es muy factible. sería muy fácil, o sea, el que lo quiera hacer lo puede hacer con la tranquilidad de que es muy difícil que lo revisen. Y no solo pasa acá, o sea, no solo hablemos de Guaymaral como aeropuerto, hablemos de cualquier aeródromo en el país, los controles, o sea, exceptuando de pronto un poco el Dorado, que obviamente ya por ser un aeropuerto de más calibre y siendo más internacional y todo eso, pues es más fácil que de pronto te pillen, por decirlo de alguna manera, pero o sea, los demás aeropuertos también tienen un lag de deficiencia en ese aspecto de seguridad y de que te van a revisar la carga. Y también por eso, porque llega el socio que le conoce a todo el mundo y ese man no le va a revisar nada. Sí, exacto. Ese man ya pasa derecho y pasa de largo por ahí. Yo tengo otra pregunta y bueno, no sé mucho del tema de cómo se maneja el tema de los aeropuertos y las aeronaves, prácticamente soy novata en esto y pues tengo más curiosidad sobre, digamos, qué sucede cuando se dan estos eventos, a quienes realmente involucran en el caso, digamos, si yo tengo una empresa y me notifican como, oiga, tengo una empresa de aviones privados, que hace vuelos privados, lo que sea, digamos, oiga, le notificamos que uno de sus aviones tuvo un problema con una carga ilícita. Ahí, ¿cómo sería la responsabilidad, digamos, del dueño y del piloto y del copiloto? ¿Cómo se darían esos balances ahí? ¿Cómo se implicarían? ¿Cuál sería el proceso de investigación? O sea, ¿cómo se daría esa dinámica ahí? ¿Qué instituciones vienen a investigar o se involucran en el caso? Te voy a decir algo, el piloto es la máxima responsabilidad de su aeronave. O sea, él sabe lo que lleva y él es consciente y la persona es consciente porque a todos los pilotos nos entregan un manifiesto de carga donde se sabe qué se lleva y pues obviamente en aeronaves más pequeñas como en este caso la que fue despachada de Guaymaral hace poco, pues tú sabes que vaya atrás, o sea, no. Pero claramente en el manifiesto de carga no dice 440 kilos de cocaína. O sea, simplemente falsifican el manifiesto los pilotos, ¿o quién? Bueno, ya eso hay que mirar ahí desde dónde la situación, pero obviamente el piloto es el que claramente lo tiene todo y sabe qué lleva, o sea, básicamente. Ya ahí entra a investigar la Aerocivil, que es la máxima entidad encargada con el tema aeronáutico aquí en Colombia, Ministerio de Transporte y repercute Fiscalía. Sí, claro, y también pues ya veremos cómo entra ya pues a pegarle antinarcóticos y eso y a revisar cómo es la situación, ¿no? Sí, exacto. Y pues también, digamos, lo que en cuanto a lo que dicen los reglamentos es que el explotador de la aeronave, es decir, digamos, en cuanto al que fuera del hangar donde salió, también tiene, digamos, algún punto de responsabilidad, no sé en cuanto a consecuencias legales que pueda tener, pero él pues, claramente tiene una responsabilidad, pero como lo decía Roberto, pues claramente el piloto es el que la máxima autoridad frente a lo que él lleva en su avión. Tomás, ¿el explotador es el dueño del avión o de la empresa o el dueño del hangar o quién es el explotador? En este caso, pues digamos, estaría, digamos, el explotador, en lo que dice los reglamentos, dice explotador de aeropuerto. En este caso, pues, de la forma como uno lo interprete, pues es la Aerocivil realmente el que está manejando el aeropuerto, pero al ser un hangar privado, pues ya entraría, digamos, los dueños o pues la empresa a la que pertenezca el hangar y luego pues, también el dueño del avión. Digamos que todos en el fondo tienen algún grado de responsabilidad, no sé en cuanto a consecuencias legales cómo pueda llegar a ser, pero pues Todos realmente todos pueden llegar a tener. Sí. Okay. Y bueno, partiendo de esto que decían hace un momento sobre el manifiesto de carga, que claramente pues si se lleva cualquier carga ilícita, el manifiesto no va a decir que se lleva una carga ilícita, sino que es un manifiesto falsificado. Sí, puede decir que lleva tapabocas, ejemplo, y lleva cocaína. Cuando este tipo de cosas suceden, ¿creen que van muy, o sea, son hechos muy aislados o creen
que por lo menos en estos aeropuertos privados hay una amplia cultura de hacer este tipo de cosas. No sé si lo único que se falsifican son los manifiestos o más documentos. Bueno, toca ver, o sea, realmente también es que lo que te dice, por ejemplo, nosotros como pilotos, uno de los certificados que sí o sí tenemos que llevar en la aeronave va a ser el certificado antinarcóticos. El certificado antinarcóticos es algo que tiene vigencia un año y ahí nadie, y tú eres el encargado de responsabilizarte, pues, si dices si llevas droga o llevas lo que tú quieras. Pero entonces, asimismo, como tú dices, puede ser que tú falsifiques lo que quieras, pero como estas empresas son privadas, realmente muchas de ellas ni siquiera van a llevar manifiesto de carga, o sea, simplemente sacan su avión porque es su avión y no van a llevar nada que diga aquí llevo algo, simplemente es como ir a pasear a la finca pero en tu avión, o sea, un poquito... O sea, es que lo que siento un poco es que por la naturaleza de estos aeropuertos ni siquiera se necesita sobornar a agentes del aerocivil o a policías antinarcóticos, porque el tema de corrupción como tal va mucho más en lo individual, pues, de la misma tripulación que decide qué falsifica y qué no, y qué carga y qué no. No sé si ustedes comparten esta perspectiva. Claro, o sea, sí, lo que tú dices, a ti nadie te va a revisar en un año si tú vas y que llevas, pues, esporádicamente un control o dos, te hagan lo que te digo, te llegan y te preguntan para dónde vas, no se te van a montar al avión a decir, a mirar qué hay en la que si hay tapabocas, si hay juguitos, no, eso no lo hacen. Yo creo que eso... Exacto. Yo estoy de acuerdo con Dani y es un tema en donde ahí se refleja como la parte de si no está el policía, si no está el control, entonces ahí es donde también se da la corrupción y la persona actúa como mejor dicho, nadie me está viendo, lo podemos hacer por este medio, y lo cual es grave. Entonces, ahorita ustedes creen que con lo que ha sucedido se refuerce cada vez más el control o... Eso puede pasar como no se Vamos puede a continuar en las o que mismas, más bien. exacto, Sí. porque pues se nota que el control es mínimo y que básicamente se puede corromperlo el manifiesto, pueden, mejor dicho, tergiversar muchas cosas y a la final como que Nada importa. no pasa nada, exacto. Entonces, Por un tiempo, Sí, ¿qué creen que va a pasar? por un tiempo eso se va, pues, obviamente la policía va a tener más cuidado y antinarcóticos, como para hacer el show ahí un rato, pero ya esto vuelve a la normalidad y a lo mismo de siempre. sí, yo creo que no, que realmente no cambie mucho. Incluso creo que pasó, no me acuerdo hace cuánto que llegó un avión, incluso que salió desde El Dorado, un avión creo que era privado y que llegó con droga a Londres. Y ya, y pasó, y pues digamos el momento, y ya después pues se vuelven a relajar y en cuanto a medidas, no, creo que no cambia mucho. Bueno, Qué triste, en verdad. Pues creo que este es un ejemplo muy claro de que la corrupción no solo está en la política y no solo se da en las instituciones, sino que empieza pues por nosotros mismos y por decisiones individuales o de colectivos muy pequeños que buscan un beneficio particular en detrimento no solo de como del prestigio aeronáutico, sino en detrimento de la sociedad y de nuestra imagen como colombianos, que nos ha costado muchísimo redefinir ante la sociedad. Pero bueno, no sé, Tomás o Roberto, ¿cuál creen que es una de las principales reflexiones o de los principales puntos que ustedes rescatarían de estos casos de corrupción en estos aeropuertos pequeños o más bien en la aviación privada que quisieran compartir con nosotros para cerrar? Bueno, yo creo que todo esto que está pasando nos da como una clara visión de que algo se está haciendo mal y no es alguien, o sea, no es la aeronáutica civil, no es la policía. Yo creo que es un conjunto de personas que algo no están haciendo bien en los controles, sobre todo en estos controles, en lo que tiene que ver a, digamos, a transporte de carga, revisión de aeronaves. Yo creo que hay que dejar de lado un poco el hecho este de, no, es que a él yo lo conozco, él lleva 20 años haciendo todo bien. Yo creo que
por ese tipo de actitudes es que se siguen cometiendo y no hay cambios. Yo creo que todas las instituciones, tanto la aeronáutica, la policía, las mismas, digamos, como les decía, los explotadores, los dueños de los hangares, tienen que también poner de su parte y poder, digamos que, impulsar ese cambio en que pues hay que ser más transparentes y aunque a la gente no le guste, pero pues tocará buscar la forma de hacerlo. De acuerdo. Roberto, Y no, estoy totalmente de acuerdo con Tomás. O sea, la situación tiene que cambiar y la ley es para todo el mundo, entonces creo que toca empezar por ese lado. Y de acuerdo. después de eso se mirará que se mejora, porque pues, la Aerocivil tiene sus racks, la policía tiene todo escrito, pero la gente no lo aplica. Entonces, Y no es que hagan todo mal tampoco, creo que es un No, conjunto de sí. situaciones desafortunadas que nos muestran que hay cosas que se deben mejorar, pero lo que está bien, pues simplemente hay que mantenerlo, ¿verdad? de acuerdo. así es Y verdad. también yo digo que esto es como cada experiencia sirve de aprendizaje y tal vez cada caso que pueda pasar de este estilo sirve para entender que hay que reforzar algunas cosas y que también darnos cuenta de lo que decía Dani, es como la corrupción también empieza por nosotros, podemos permitirla, podemos normalizarla y eso también ya es grave, pero tampoco es para desprestigiar lo que se ha hecho bien, sino para aprender y pues seguir avanzando en el tema. Y sobre todo entender que la corrupción puede estar presente en muchas esferas, ¿sí? No me alcancé a imaginar tanto, o sea, como que uno percibe la corrupción solo desde el gobierno, eso es grave, O las pero también instituciones, sí. pero también desde lo privado podemos estar cometiendo corrupción y es ahí donde también tenemos que ser conscientes y saber qué cultura vamos a adoptar y cómo queremos un mejor país. Eso está. De acuerdo, Lau, Sí. sí, sí, creo que también el poder de combatir la corrupción está en nosotros mismos y si ustedes como pilotos, pues no solo se atreven a hablar de esto, sino también a criticar un poco de manera constructiva el sistema que los está rodeando, pienso que es un buen primer paso para caminar hacia una cultura más transparente a nivel pues aeronáutico claramente y a nivel de nuestra sociedad colombiana. Entonces, Tomás y Roberto, muchas gracias por acompañarnos hoy, por contarnos tanto sobre este mundo un poco desconocido para nosotros, en los que igual también hay corrupción, pero también hay oportunidades de combatirla. Muchísimas gracias. Gracias por estar conectados en un episodio más de Red U al aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red_UA, en Facebook como La Red UA y visitar nuestra página web www.redua.org para conocer más de nosotros. Y recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.